de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, de lectura a la cuenta, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia en calidad de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural correspondiente al boletín número 17.006-01. Un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa sobre las medidas de control y prevención de plagas adoptadas a propósito de la detección del ácaro Brevipalpus chilensis en un cargamento de cerezas destinadas a Brasil. Y por último, un correo del Gabinete del Subsecretario de Obras Públicas, por medio del cual informa que el subsecretario se encontrará en comisión de servicio en la región de Los Lagos y que en su representación asistirá el subsecretario subrogante, don Boris Holguín. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Alguna palabra sobre la cuenta? No hay palabra sobre la cuenta. Entonces pasamos a la tabla de hoy, donde tenemos en primer lugar continuar con la discusión en particular del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros medios legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Están invitadas la ministra María Ignacia Fernández, a la cual le doy la bienvenida, y el ministro don Carlos Montes, que no lo veo, y don Pablo Contrucci, estaban ambos confirmados. Sí, pero no sé qué le habrá pasado al ministro, porque aquí dice que está confirmado el ministro. Entonces no puede estar confirmando si no va a venir. Tiene que decir que no puede venir y que viene en su nombre la subsecretaria. No sé, bueno, pero en fin, por favor para la próxima que avise como corresponde. Entonces tengo entendido, como estamos varados en las excepciones, tengo entendido que sesionó la comisión asesora con no mucho éxito, según lo que entiendo, puesto que no fueron todos los asesores de los parlamentarios y varios de ellos manifestaron además que consideraban que no era necesaria las comisiones de asesores y que al final del día los diputados votaban acá en la sala. La verdad que me parece bastante insólito porque por algo queríamos que ellos nos ayudaran en esto. Entonces, es una pena que algunos asesores de parlamentarios no estén dispuestos a trabajar de manera de cooperar en poder avanzar en este proyecto de ley que es tan relevante, pero en fin, es lo que hay. Por lo tanto, tengo entendido que el Ministerio de Agricultura, señora ministra, trae una propuesta respecto de un tema de distancia para la excepción esta, que es donde estamos parados en el fondo, que es el tema relacionado con subdividir o lotear para construcción de viviendas sociales en la letra D y en la letra E subdividir para construir conjuntos residenciales rurales. Entonces, tengo entendido que ustedes traen una propuesta respecto de estos puntos del proyecto de ley. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Un saludo a todos los parlamentarios y diputadas que nos acompañan hoy día. Sí, yo quisiera partir por relevar el punto que usted misma plantea respecto de la sesión, que fue el acuerdo que se estableció en esta comisión de convocar al trabajo de la mesa técnica de asesores para propender al avance de este proyecto. Esa reunión tuvo lugar el día 4 de diciembre pasado con la participación de asesores de 7 parlamentarios y los asesores del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Agricultura, los mismos que estuvieron en la sesión acá la semana pasada. Pero lamentablemente, como usted bien señala, la mesa acordó suspender la sesión y promover la votación en particular, atendiendo a que las diferencias que hay respecto del proyecto son más bien políticas y no técnicas y por lo tanto debían ser votadas por los señores diputados y diputadas más que discutida a nivel de mesa técnica. Y por lo tanto yo quería que atendía la realización de esta mesa y de la conversación que ya tuvimos la semana pasada en donde hicimos presente que habíamos intentado citar la mesa en varias ocasiones sin éxito, que si usted lo tiene a bien pudiésemos incorporar esta acta como parte de la documentación de esta sesión y entregárselas para que la tengan. Los asesores también la tienen, yo creo que es importante como registro de la historia del proyecto. Sí, a mí me parece importante también que el acta esté, así que le pido hacerla llegar a la Secretaría y la incorporamos a la cuenta, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Respecto de la propuesta.
Bueno, y efectivamente ahí nosotros hicimos presente que íbamos a trabajar en una indicación, trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, yo voy a hacer la lectura general y si después le parece pertinente, creo que el Ministerio de Vivienda puede comentarnos con más detalle, porque lo primero es que respecto de la idea de tomar una definición, voy a poner un poco de contexto porque no sé si estarán, esto es el artículo. Sí, a ver, yo creo que Quería ir, para que tuviésemos... exacto, y está dentro de las excepciones la letra D, que está en la página, secretaria, ayúdeme, que Eso era lo que Cuatro. quería. en la página 4, la letra D del proyecto y la letra E. Son donde quedamos en el fondo sin mayor avance, para que lo tengan, para que lo puedan ver. Gracias, Presidenta. Y el texto actual dice que una de las excepciones será subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales. Ese es el texto. Y la primera propuesta que habíamos estado discutiendo es que esta discusión debiera llevarse a cabo siempre y cuando no se ubicara a más de 3 kilómetros o de una cantidad X de kilómetros de distancia respecto de una ciudad, de algún centro poblado. Analizamos esa posibilidad y la verdad es que nos parece que podría ser excesivamente rígida porque es muy distinta la realidad territorial en distintos contextos. Un radio fijo de 3 kilómetros no considera, por ejemplo, no sé, localidades como Cerro Castillo, donde está a 59 kilómetros de Puerto Natales, o Corral a 23 kilómetros de Valdivia, que quedarían excluidas pese a ser asentamientos evidentemente consolidados con población estable, respecto de otros lugares donde sí tendría sentido. Entonces, lo que proponemos es la siguiente redacción. Esta subdivisión o loteo deberá llevarse a cabo en un terreno que no se ubique a más de 3 kilómetros de distancia del límite urbano comunal o de un asentamiento rural que cuente con menos de 20.000 habitantes y que se encuentre fuera de dicho límite. Esta limitación no aplicará cuando se trate de localidades rurales aisladas que, por sus condiciones de conectividad y dispersión, requieran soluciones habitacionales, según lo determine el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante resolución fundada. Como argumentos a favor de esta propuesta, lo fundamental es que encontramos que aquí hay flexibilidad técnica y controlada, porque hay una excepción, pero que aplica solo al caso donde efectivamente hay localidades aisladas definidas por criterios objetivos y validados por el MIMBU, con un criterio poblacional claro, además de menos de 20.000 habitantes, que asegura que esta norma se enfoque en no en ciudades intermedias, sino que en asentamientos estrictamente rurales. Y como le decía, señora Presidenta, si lo tiene bien, yo creo que el Ministerio de Vivienda nos puede dar más detalles del porqué de esta propuesta, que como le digo, trabajamos conjuntamente y nosotros también nos hace sentido atendiendo a la necesidad de ser más pertinentes respecto de los muy distintos contextos territoriales que tiene el país. Muchas gracias, Presidenta. Me surge una duda, dos dudas. Una, lo de 20.000 habitantes como tope máximo, pero de repente puede considerarse un asentamiento algo que tiene 10 casas y que tiene, no sé, 15 habitantes. Entonces, es desde y hasta. Y lo otro, respecto de lo que usted dice, efectivamente, por ejemplo, la localidad de Cerro Castillo está súper alejada de Cochrane, ¿no es verdad? Pero la idea es los 3 kilómetros de Cerro Castillo, los 3 kilómetros de Cochrane. Entonces, un poco la idea del planteamiento es, para no seguir perdiendo terreno rural para la agricultura, para la ganadería, para la forestería, etcétera, es justamente que entre medio no se creen nuevos asentamientos. Porque si dejamos esto como ustedes lo proponen, con estas excepciones a la excepción, valga la redundancia, en una de esas permitimos que se cree un nuevo asentamiento entre medio, que yo creo que no es la idea. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Ahí. Sí, Presidenta, justamente respecto de cuando se dejaba a 3 kilómetros, cuando uno mira la realidad territorial de Chile y la diferencia que hay entre regiones, es muy difícil poder establecer o estandarizar esa distancia. Por eso poníamos que podríamos adicionalmente a los 3, kilómetros, es este asentamiento rural que cuenta con menos de 20.000 habitantes. Hay que recordar que sobre 20.000 habitantes ya es una comuna.
Entonces, dicho eso, por lo tanto, todo lo que venga con esta limitación, o sea, hasta menos de 20.000 habitantes, no aplica cuando se trata más de localidades rurales aisladas, que por sus condiciones de conectividad, de aislamiento o de dispersión requiera soluciones habitacionales. Aquí uno mantiene el principio de contención urbana, evitando la dispersión en zonas periurbanas y reduciendo los costos de infraestructura. Además, es compatible con una política pública también de vivienda porque evita también o evita que se excluyan a personas que, teniendo necesidad habitacional, tengan que desplazarse para poder tener una solución habitacional, ¿no? Hay que recordar que hoy día el Ministerio de Vivienda por muchos años tiene políticas y subsidios aplicados para zonas rurales, tiene programas también territoriales como el programa Pequeñas Localidades, que ya tiene 10 años, que también es para zonas de menos de 20.000 o hasta 20.000 habitantes y que incluyen no solo el equipamiento, sino que también la construcción o el acceso a las viviendas. Y eso permite entonces poder recoger lo que estaba planteado como indicación, entiendo suya, Presidenta, y además permite entonces poder reconocer que estas distintas formas de habitar el territorio, porque en general hoy día con el plan de emergencia habitacional, la política pública ha permitido llegar a todas las zonas del país, a todas las comunas del país, a territorios insulares, a territorios aislados con viviendas. A veces son 10 viviendas, a veces son 5 viviendas, pero en general acceso a la vivienda de urgencia y necesidad habitacional hay en todo Chile y uno no lo puede supeditar solo a que tengan que trasladarse a centros urbanos para poder acceder a vivienda. Gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra. ¿Algún diputado tiene alguna opinión al respecto? Yo tengo una duda, dos dudas en realidad. La primera es respecto a lo que le plantea la ministra, en términos de que si se hacen estas excepciones a la excepción, como es el caso, por ejemplo, de Aysén, podríamos tener creación de nuevas localidades intermedias, que yo creo que no es lo que buscamos desde Agricultura. Eso es lo primero. Y lo segundo, sin duda hay una necesidad de vivienda tremendamente grande, pero ese no es problema de Agricultura, ese es un problema de la Comisión de Vivienda. ¿Por qué se lo planteo de esta manera? Porque nuestra labor como Comisión de Agricultura es proteger la actividad agrícola y no dejar los espacios quitándole a la actividad agrícola terrenos para que sean solución habitacional. Ese es un problema de otro tipo. De hecho, el Estado de Chile tiene muchísimas hectáreas de terrenos que son de bienes nacionales y que podrían eventualmente cambiar los usos de suelos para dedicarlos a vivienda, sin sacrificar terrenos agrícolas de particulares que a veces simplemente por un problema económico puntual del momento o por un cambio de actividad, porque los hijos no quieren seguir con la pega agrícola o lo que sea, deciden que es mejor parcelar. Entonces, lo que nosotros queremos, y eso yo creo que es importante que lo entiendan desde el Ministerio de Vivienda, esta es la Comisión de Agricultura. Nosotros acá tenemos un deber, que es cuidar la actividad agrícola, silvícola, ganadera. No es crear más viviendas, esa es labor de otras comisiones, no de esta. Entonces, nosotros acá estamos por cuidar que el suelo agrícola se mantenga agrícola y no se transforme. Entonces, ahí yo creo que hay un tema medio complicado que parece que no han entendido todavía, a pesar de que se lo hemos explicado varias veces. Por otro lado, acá se preguntó en la sesión pasada, y esta pregunta se le hizo a la ministra de Agricultura, y se pidió que por favor ustedes acá transparentaran cuál es el fin real de este proyecto, porque con estas excepciones que ustedes desde el Ministerio plantean en el proyecto de ley, tenemos abierta la puerta a que se creen nuevas localidades, a que se creen nuevos sectores urbanos, no urbanos, pero en el fondo habitados por personas, muchas personas, en terrenos que hoy día son explotados agrícolamente. Entonces, queremos saber cuál es el fin real del tema, porque si el fin real del tema es solucionar un problema de habitabilidad, un problema de falta de vivienda, vuelvo a insistir que el proyecto está meridianamente equivocado en esta comisión. Entonces, eso me gustaría saber, ¿cuál es realmente el fin de este proyecto? ¿El fin de este proyecto es proteger el suelo agrícola o es dedicar parte del suelo agrícola a solucionar un problema de vivienda? Porque yo todavía tengo esa duda. No sé si algún otro diputado tiene alguna duda, porque... Y si no, diputado Radjev. Yo creo que
hay que tener cuidado respecto a este tema porque el gobierno pudiese haberlo presentado por vivienda y no se tenía el problema acá. O podría incluso, hoy día, este proyecto presentado, pedir que se vaya a vivienda o retirarlo y presentarlo por vivienda y nosotros no vamos a tener nada que decir. Como lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido con el tema de los cortafuegos, ¿no es cierto?, que están cerca de la ciudad y que pasó por vivienda y que en realidad finalmente nosotros no tuvimos nada que decir respecto a esta situación y que limitaba mucho la propiedad privada de aquellos campesinos y agricultores que estaban cerca de las ciudades y que les limitaba justamente la posibilidad de manejarse. Por lo tanto, yo siento que debemos analizar bien esta situación porque creo que si nosotros pedimos que se vaya vivienda, nos podemos... No, pero es que, a ver, eso lo... que para allá va la cosa, digamos, para allá va el tema. Y finalmente nosotros no vamos a quedar sin ninguna voz. Podemos el día de mañana pedir que se remita a la Comisión de Agricultura, siempre y cuando la sala dé el visto bueno, si no, sencillamente va a ingresar por otro lado. Entonces, yo veo la situación bien compleja porque es la oportunidad que nosotros tenemos de poder decir algo respecto a este tema y establecer ciertas limitaciones a fin de garantizar la actividad agrícola, preferentemente considerando de que hoy día los terrenos agrícolas han ido disminuyendo porque se ha realizado una serie de parcelaciones en forma absolutamente indiscriminada, según mi punto de vista, a lo mejor otros pueden tener otra posición, sin ningún control y que ha ido recargando el sistema público. Cuando yo digo el sistema público, no digo al gobierno, sino que digo a los municipios, a los gobiernos regionales, que tienen que el día de mañana preocuparse de electrificación, de alcantarillado, de agua potable, de extracción de basura, de los perros ahora le llaman de libre circulación, ¿no es cierto?, que también afectan a la agricultura. Entonces, ojo, un tema que yo creo que no podemos seguir tratando de tapar el sol con un dedo, porque este es un tema que el día que se establece una vivienda en un lugar rural sin cambio de uso de suelo sigue siendo agrícola, pero todos sabemos que eso es una farsa porque nadie se dedica en media hectárea sin agua, sin las condiciones para cultivarlo, sino que sencillamente es tema habitacional. Entonces nos seguimos engañando a nosotros mismos y seguimos disminuyendo la cantidad de superficie cultivable porque ese lugar donde se instaló una vivienda nunca más se va a plantar ni un zapallo para producción agrícola. Entonces, pero sería bueno que el gobierno pudiera plantear su postura. Yo tengo una preocupación respecto a este tema, que es lo que puede suceder. Yo dejo de ser diputado el 11 o el 10 de marzo y siento que no hayamos podido avanzar lo suficiente respecto a este tema. Siento que queda algo pendiente, por lo menos en mi función como parlamentario de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Raquel. Diputado Coloma. Ahí sí, muchas gracias, presidenta. Oiga, a ver, primero, recordar un poco por qué está en esta comisión este proyecto. Esto parte por una discusión pública entre el ex ministro de Agricultura y el ministro de la Vivienda por quién llevaba adelante el tema de las parcelaciones. Por eso estamos acá. También hay que recordarse cuál es el motivo inicial. Aquí hubo una disputa pública entre dos ministros respecto de quién llevaba el proyecto y se llegó acá por un decreto fallido que fue retirado y ese es el motivo por el cual lo estamos viendo. Ahora, que sea ese el motivo, yo valoro que esté en esta comisión, porque lo contrario nos va a pasar lo que pasó con los cortafuegos, que se terminó afectando a la agricultura. Y aquí hay una dualidad también, que es que por una parte hay que velar por el cuidado de la zona agrícola, pero también hay que ser cuidadoso con quienes se dedican a la agricultura, tienen un terreno y también tienen el legítimo derecho a venderlo. Porque no es simplemente decir que por un problema económico puntual, hay muchos agricultores que porque quebraron, porque familiarmente no quieren seguir, porque el cambio climático hizo que donde llovía ya no llueve. Hay mucho. También hay algunos que han abusado del sistema, si eso también es evidente.
Pero ese es el motivo por el cual estamos acá. Y yo creo que tenemos que hacer, y al igual que el diputado Radbech, uno se va con esa sensación de que pudimos haber sacado un proyecto que parece que no va para, al menos como que no va para ni un lado. Y quiero plantearlo quizás de otra forma. Estuvo parado 8 meses. Y al menos uno hubiese esperado una indicación formal por parte del Ejecutivo. Uno valora que haya una propuesta de texto, pero una propuesta de texto para que nosotros tengamos que presentarla, porque me imagino que al interior del gobierno no hay los acuerdos necesarios para poder venir a presentar una indicación que reemplace un inciso, una sustitutiva, un lo que sea. Pero creo que llevamos, o lo tramitamos al menos durante unos 6 meses, este proyecto, y vamos en la página 4 en la letra B, ¿ah? Y son como 70. Entonces, a este ritmo como que no va a pasar nada la cosa. Sobre todo si también, y aquí pediré también al Ejecutivo si es posible que, si tiene la real intención de sacar adelante este proyecto, que nos diga, mira, esto es, para allá vamos, y votemos, quizás se apruebe, quizás se rechace, no tengo idea, pero en el fondo, a esta altura del debate, llegar sin una indicación formal presentada, más que una lectura desde un teléfono celular, es difícil poder avanzar de esa forma en un proyecto que además es muy complejo. O sea, además es un proyecto complejo donde se cruzan mucho, no solamente intereses, miradas, sino que también proyectos de desarrollo, porque yo creo que, así como hay que cuidar la tierra agrícola, también hay que ser cuidadoso con que empezar a limitar mucho y no termine obstaculizando la construcción de los propios agricultores en sus terrenos, de cuando hay herencia y cuando se subdividen por herencia los hijos puedan seguir viviendo ahí. Entonces hay que intentar caminar por este camino difícil, estrecho, pero que no se ve por dónde a este ritmo vamos a poder sacarlo adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Bueno, justamente por eso estaba la mesa técnica, pero desgraciadamente algunos asesores dijeron que no valía la pena la mesa técnica para avanzar, lo cual no nos permite avanzar con la rapidez que quisiéramos. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, a propósito de cuál es el objetivo del proyecto, yo quisiera también señalar que el acuerdo que habíamos hecho la semana pasada era dedicar esta sesión a este proyecto y por lo tanto partir haciendo una presentación, porque algunos parlamentarios de hecho lo pidieron, que pudiésemos volver un poco atrás. Nosotros traíamos una presentación para recuperar el objetivo del proyecto, la discusión inicial, pero en aras del tiempo y de cómo finalmente se definió la sesión, fuimos directamente al tema de la indicación, pero ya que ahora lo plantean, efectivamente el objetivo del proyecto es conciliar ambas necesidades en el uso del territorio, entendiendo que lo que hoy día ocurre es que como no hay ninguna legislación que concilie ambos intereses, se hace un uso indiscriminado del suelo agrícola. En ningún caso hemos pensado que la necesidad de suelo para construcción de conjuntos habitacionales no sea una necesidad también. Y por lo tanto, lo que necesitamos es armonizar ambos intereses, el del uso del suelo, resguardando, por cierto, los sectores agrícolas y ganaderos, pero entendiendo que, así como tratar a lo agrícola como agrícola y a los proyectos habitacionales en el área rural como tales. De hecho, el artículo que estamos discutiendo lo que hace es algo que hoy día no existe, que es prohibir la ejecución de cualquiera de las obras indicadas en explotaciones para fines agrícolas, salvo, o sea, lo que estamos es leyendo una excepción a una norma que establece el proyecto que hoy día no existe, que es una prohibición que hoy día no existe. Por lo tanto, hoy día se puede hacer cualquier tipo de vivienda en suelo agrícola, como sabemos que se hace. Ese es como la idea matriz del proyecto y por eso, de hecho, todas las primeras partes del proyecto son modificaciones relativas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones para justamente permitir crear conjuntos habitacionales rurales. La segunda parte del proyecto tiene que ver con regular la subdivisión predial de predios con aptitud agrícola, ganadera y forestal y en tercera parte, en el fondo, las modificaciones al SAG, ¿cierto?, para estos efectos de estas modificaciones. Entonces, creo que, en el fondo, a la pregunta de si este es un proyecto para resguardar la agricultura o para favorecer la construcción de vivienda, es para resguardar el uso del suelo agrícola, entendiendo y compatibilizando y armonizando la necesidad de ambos fines para el mismo suelo. Si el suelo que tenemos como país es el que tenemos, pero no queremos seguir perdiendo suelo agrícola y por eso es tan importante prohibir en la mayor parte de los casos, pero regular en los que corresponda el uso del suelo agrícola. Sobre el tema de la indicación,
En su momento hubo 46 indicaciones formales al proyecto y si hasta hoy día no la trajimos por escrito porque justamente el propósito era discutirla en la mesa técnica, pero los asesores de la mesa técnica, por su intermedio, presidenta, se negaron a discutir técnicamente el proyecto y prefirieron que se votara como estaba. Por eso ahora la diputada nos propone comentar aquí la indicación y no la trajimos por escrito porque no hubo ese espacio en la conversación, pero no porque no fuese hacia su pregunta sobre la voluntad del Ejecutivo de avanzar en el proyecto y que se vote. Bueno, si tenemos que votarlo como está, ese es nuestro propósito, que se vote como está. O sea, nuestro propósito era construir los acuerdos que se necesiten, pero si no, bueno, votémoslo como está. Muchas gracias, ministra. Diputada Nullado, perdón, voy a dar 3 minutos más para este proyecto. Tenemos un montón de invitados para el segundo punto. No es culpa nuestra que hayamos tenido esta sesión en la tarde que nos quitó en la práctica media hora, pero no puedo dar más de 3 minutos más para la discusión de este proyecto en honor a la cantidad de invitados que hay en el punto 2. Diputada Nullado. Presidenta, dado este tan breve tiempo que usted ha dispuesto por la situación que ya acaba de señalar, pero también sería importante que en la sesión siguiente el acuerdo que se estableció se dé cumplimiento, que era la exposición de la ministra y del ministro con respecto a los objetivos del proyecto, porque ya nos hemos olvidado. Aquí dimos al nuestro presidente Jorge Ragged, le tocó liderar esto, pero también ahora ha olvidado que él llevó a cabo este proyecto, él lo recibió, él lo llevó en la discusión. Nosotros con el ministro anterior teníamos varias discusiones, coincidimos en algunas con la presidenta Gloria Navellán, que era prácticamente cómo resguardábamos el suelo rural. Y también el diputado Coloma en esa oportunidad nos dijo que él no estaba tan de acuerdo el poder establecer ciertos radios en los cuales uno podría terminar restringiendo lo que acaba de señalar, que algunas personas por diversas razones pueden vender para un proyecto habitacional. Pero este proyecto habitacional, lo comentaron los dos ministros, tenía que también tener resguardado el ecosistema, la situación ambiental, donde se tenía que desarrollar un proyecto, no era dejar que estos sean loteos brujos y que finalmente tengamos dificultades, y donde tampoco era que las empresas inmobiliarias pudieran hacer con el recurso que tienen lo que hicieron hoy día. Hay una gran degradación del suelo, hay una gran afectación con respecto al ecosistema, al medio ambiente, y que los alcaldes que vinieron a exponer acá nos señalaron, pero como había pasado mucho tiempo, nuestro expresidente se olvidó que esto es... Para nosotros nos preocupa, y yo creo, Presidenta, que usted tiene que seguirlo liderando, porque si no lo hacemos, es un problema que va a estar permanentemente afectando hoy día precisamente lo que usted siempre ha tratado de resguardar para el sur, y lo decía que esto igual termina deprimiendo porque al final tenemos menos suelo agrícola para que las familias puedan producir. Y tenemos la esperanza que se mejorarán las condiciones de aquellos que están en esto, pero también hay que buscar la forma de cómo esto se hace bien para los proyectos que pudieran desarrollarse en el DS10 que actualmente se han desarrollado en los sectores rurales. Entonces, por eso creo que usted le debe dar el tiempo y la importancia de este proyecto. No podemos dejarlo guardado en un archivo, y no podemos también, si usted lo lidera, los asesores suyos, los asesores de la derecha, tendrán que ponerse en línea para poder debatir este proyecto, porque tampoco puede ser que se deje la libertad de ellos. No, la disposición de nosotros, del oficialismo, está, pero son ustedes los que están fallando, así que yo les pediría que lidere usted esto, si usted tiene la capacidad para hacerlo. Gracias, diputada Nullado. A mí me encantaría que los asesores de los demás parlamentarios pudieran participar activamente. No los puedo obligar a punta de pistola, los míos participan. El tema acá es que yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo, y mi sugerencia es que la mesa técnica se junte nuevamente de los asesores, de modo tal de poder definir cómo ir avanzando en este proyecto, porque nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden en esto, por lo menos definir cómo avanzar, qué votamos primero, qué votamos segundo, porque para que podamos avanzar en algo, si no vamos a seguir parados en la letra C, y no es la idea, digamos. Entonces, bueno, si no podemos votar la C, no podemos votar la D, mientras no lleguemos a un acuerdo respecto de eso, habrá algo que podamos votar. Entonces yo espero que los asesores de esta semana sí participen de la reunión técnica, todos, y espero que efectivamente puedan llegar al acuerdo de cómo ir avanzando en este proyecto, porque cada día que no avanzamos en el proyecto, sale un nuevo loteo brujo.
Y la verdad es que eso es un daño tremendamente grande. Cada día que no avanzamos, nuevamente se parcela de una manera al tuntún, sin agua, sin basura, sin nada. Y eso es un daño para todos, para el campo, para los municipios, para todo el mundo. Entonces, esto no podemos seguir en estas condiciones. Yo realmente le pido a los parlamentarios que cada uno le pida a su asesor en este tema que por favor tenga la voluntad de avanzar y no que diga, no, saben qué más que los diputados voten en la sala, po. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidenta. Pero un detalle de lo que usted dijo. Dijo, cada día que esto se demora sale un nuevo loteo brujo, pero este proyecto no tiene nada que ver con el loteo brujo, pues, presidente. O sea, lo digo porque hay que ser cuidadoso con eso. Los loteos brujos son precisamente loteos ilegales. Esto lo que busca regular es otra situación. Eso es lo primero. Nada que ver tienen con los loteos brujos. Estos son estos son los loteos regulares, legales, que podemos querer cambiar las normas a través de las cuales se permite hacer. Pero esto no es con los loteos brujos. Loteos brujos al final una persona que vende derechos de un terreno que no tiene nada que ver A lo mejor con, estamos, el mismo este concepto tipo- lo estamos entendiendo Puede distinto, diputado Coloma. Yo me refería a personas dueñas de terreno que los lotean en parcelas de 5.000 metros, que claramente no son con fines agrícolas, pero que hoy día se amparan en el 3.516 que permite esta división de terrenos agrícolas que supuestamente se van a dedicar a la agricultura y que todos sabemos que no es así. Bueno, A eso me refería. perfecto, eso no, pero no, para efectos del debate, entiendo su punto, pero no es brujo. Y lo segundo, respecto de la participación de los asesores nuestros en las mesas, bienvenido que puedan participar, pero no los podemos obligar a estar de acuerdo con un acuerdo. O sea, perfectamente uno puede decir, ¿saben que hay temas donde los asesores pueden participar? Y yo le agradezco a quien trabaja con nosotros en la Fundación Jaime Guzmán, que está además aquí presente en todas las comisiones, que pueda mostrar disposición, pero si de repente desde nosotros, desde nuestra parte, no hay esa capacidad de llegar a un acuerdo, tampoco se le puede públicamente aquí hacer ver como que la dificultad fuese por una postura de él, cuando somos los parlamentarios quienes delegamos esta facultad en ellos. Muchas gracias, presidente. Diputado Coloma, solo para aclarar, la idea no es que ellos avancen en cosas que nosotros obviamente no hemos llegado a acuerdo acá, pero sí al menos que técnicamente nos puedan hacer una propuesta de cómo votar. Básicamente eso, y eso sí están supuestos a poder hacerlo, diputado Ratjev. Perdón, por favor, necesito avanzar con Sí, a ver. la tremenda cantidad de invitados que tenemos. A ver, se habla de los asesores sin dar nombre y apellido o de qué parlamentario pertenecen, porque en realidad aquí estamos con esa idea, pero la idea es que exista un compromiso y la voluntad de parte de los parlamentarios para decirle a su asesor vaya o no vaya, o tome un acuerdo o no tome un acuerdo, porque estamos hablando en general aquí que los de un lado o los del otro, pero yo me interesa saber nombre y apellido respecto a este tema, porque hay gente que ha estado dispuesta a poder trabajar, dispuesta a poder avanzar, particularmente mi asesor no ha faltado a ninguna de las sesiones y resulta que está permanentemente aportando y aparece que como los asesores, incluyéndome al mío, que finalmente no están con la voluntad de poder avanzar. Diputado Ratjev, eso está en la minuta que se adjuntó a la cuenta. Y en todo caso, como vuelvo a insistir, esto no es una idea de que los asesores toman decisiones por nosotros. Es simplemente que hagan una propuesta técnica de cómo podemos avanzar en votar este proyecto. Voy a dar la palabra por un minuto a la ministra y a la subsecretaria y después tenemos que avanzar con el punto 2, pero la próxima sesión, señor secretario, va a estar íntegramente dedicada a este proyecto. Y si los asesores no han participado y no nos hacen una propuesta técnica de cómo ir avanzando, vamos a tener que irlo determinando aquí, nada más no va a quedar otra. Gracias, presidenta. Muy brevemente, lo primero, agradecerle que podamos tener una sesión para discutir el proyecto, porque efectivamente eso es lo que nosotros quisiéramos. Lo segundo, por su intermedio, el diputado Ratjev, efectivamente, por eso yo quería que se hiciera como parte integrante de esta sesión el acta de la mesa de la sesión de la mesa técnica, que yo aquí no leí uno por uno, pero están todos los participantes, que es lo que señalaron en sus intervenciones y por lo tanto queda constancia como acta de la sesión, esa participación y también los argumentos de cada quien. Y lo tercero, señalar, si usted lo tiene, o sea, si usted lo determina, presidenta, podemos volver a citar a la mesa técnica, pero yo sinceramente, o sea,
hay ya una propuesta de qué votar antes y qué votar después que se hizo y que revisamos y de hecho que vieron también varios parlamentarios. Sería Nosotros bueno que como la enviaran nuevamente, ejecutivo, porque yo creo que con todo el tiempo que ha pasado ya nadie la tiene muy clara. es que eso es lo que le quiero decir. Los asesores, de hecho lo plantearon los propios asesores, está ahí. Como ejecutivo tenemos para cada una de las 46 indicaciones formales que se presentaron comentarios y de hecho acogimos la mayor parte de ellas. Pero nada de eso ha podido ser discutido en la mesa técnica porque cuando llegamos a la mesa técnica no nos dejan avanzar en la discusión de los contenidos técnicos. Entonces, ¿hay propuesta de votación? Sí. ¿Hay comentarios a cada una de las indicaciones? Sí. ¿Se ha podido presentar o discutir algo de eso? No. Entonces mi tema es, vamos a volver a citar a la mesa técnica y va a volver a pasar lo mismo, ojalá que no, pero la propuesta está y la disposición de cómo avanzar y cómo ir destrabando cada uno de los temas está. Pero si el tema es que llegamos a la mesa y nos dicen se suspende aquí porque la discusión tienen que hacerle los parlamentarios. Ministra, bueno. yo tengo una propuesta respecto de eso. Sabemos que hay algunos asesores de algunos parlamentarios que siempre están dispuestos a participar. Otros que dicen que no vale la pena y otros que simplemente no van. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Por última vez esta semana, que se junte la mesa técnica, que se pueda discutir lo técnico respecto del proyecto. El que no quiere participar no participará, el que no quiere ir no irá y se tomarán las decisiones entre los que estén. Pero tenemos que poder avanzar en este proyecto sí o sí, porque la verdad es que es más perjudicial no avanzar que un proyecto que personalmente no me fascina como está, pero creo que es necesario legislar respecto del tema. Entonces, dado eso, yo pido que esta semana, por última vez, se reúne el comité de asesores, que por lo demás se reúnen por Zoom, o sea, no vamos a decir que es como que tienen que viajar a algún lado para hacerlo, y si no tienen la posibilidad de llegar a acuerdo, o hay algunos que simplemente no quieren llegar a acuerdo, seguiremos avanzando con los que quieren nomás, po. Y lo pondremos, pero sí la próxima sesión, secretario, le pido que se dedique íntegramente a este proyecto, a no ser que surja algún tema de contingencia, obviamente, y partiríamos entonces con la presentación que usted traía, ministro, hoy día, haciéndolo cortita para que podamos avanzar, y de ahí seguimos avanzando. Señora subsecretaria. Presidenta, a comentar respecto por cuál es el rol del Ministerio de Vivienda en este punto a su consulta. Yo creo que es bien importante cuando surge este proyecto de ley de parcelaciones, justamente busca regular este crecimiento irregular de construcción y subdivisión de terrenos rurales, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de suelo agrícola, tiene como consecuencia la pérdida de ecosistema, tiene como consecuencia también una gran presión exacto de gestión territorial que tienen las municipalidades y justamente lo que buscamos es poder regular con planificación oportuna a esta interfaz que no está regulado y justamente la indicación lo que hace es que a 3 kilómetros del núcleo urbano o el área de extensión urbana, el límite, uno tendría ya máximo crecería 3 kilómetros y después tenemos de menos de 20.000 o hasta 20.000 habitantes, entonces no se podría construir nada entre medio. Ese es el propósito de la indicación, para que quedara claro, no es que... Lo segundo dice relación además poder nosotros con esto crear nuevos mecanismos para exigir justamente requisitos a la construcción de condominios residenciales rurales, porque obviamente hay que reconocer que las personas pueden vivir en el área urbana, en el área rural, y eso uno no lo puede limitar. Pero por lo tanto sí puede poner restricciones respecto de requisitos de servicios básicos, de agua potable, de alcantarillado, temas que están asociados a la vialidad, y permite además que ingresen otros actores, aparte de MIMBU y SAC, que son vialidad por parte de Obras Públicas, la Superintendencia de Medio Ambiente, de manera que hay una compatibilidad no solo de uso de fuego, todo lo que está asociado también a la protección de ecosistemas, la prevención además, todo lo que se habla acá de los cortafuegos en temas de incendio, por lo tanto tiene varios objetivos que nos permitan básicamente garantizar con planificación esta compatibilidad de usos para que pueda cumplirse, por lo tanto, el objetivo que tenemos también de responsabilidad alimentaria, pero también de las distintas formas de habitar que tienen las personas también que están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, y en ese sentido el Ministerio por eso concurre también en esto, dado que tenemos más de 250.000 hoy día parcelas que no tuvieron ninguna regulación y por lo tanto tiene la presión y los costos que tienen hoy día para el territorio, no solo financieros, sino de gestión y también en términos ambientales. Gracias, subsecretaria. Y la palabra mágica, densidad. Porque si tenemos viviendas sociales
o viviendas digamos, estos villorrios que en algún minuto habló el ministro de Agricultura, la densidad poblacional nos ocasiona problemas serios en el ámbito rural. Partiendo por el tema de los perros que mencionaba el diputado Radjev, los olores que empiezan a molestar, etcétera. Entonces, no hay que olvidarse de la palabra mágica, densidad. Muchas gracias, voy a suspender un minuto, porque solo como cambio de silla, para que se puedan sentar en las sillas de adelante las personas invitadas por el punto número 2, que lo voy a aprovechar de mencionar, y que es conocer el plan de la prevención de incendios para la temporada de verano 2006. Suspendemos por un minuto. Tomamos la sesión. Entonces ahora pasamos al punto 2 de la tabla, que es conocer el plan de prevención de incendios. Les pido silencio, por favor. Silencio, por favor. Para la temporada del verano 2026, donde están invitados el director ejecutivo de CONAF, don Rodrigo Illesca, y su asesor jurídico, don Maximiliano Guíñez, y el gerente de protección contra incendios forestales, don Andrés Benedetto. La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta al Desastre, señora Alicia Cebrián, con don Felipe Giannoni, el subsecretario de Obras Públicas, don Boris Holguín, el jefe de gabinete, don Mauricio Gielves, el asesor de la Dirección de Vialidad, don Claudio Aravena, el director nacional de Aeronáutica Civil, general de Aviación, don Carlos Madina Díaz, el director de la Dirección Meteorológica de Chile, don Reinaldo Gutiérrez Cisternas. ¿Por qué se puso tan lejos usted? Y el director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, don Juan Carlos Rojas. Don Juan Carlos Rojas. La directora de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, la señora Claudia Silva, doña Claudia, don Edgardo Muñoz y el asesor don Tomás Mendoza. ¿Ok? Y pasamos entonces a este punto 2. Nosotros tuvimos sesión el día jueves pasado en Temuco, pero nos abocamos más bien a lo regional. O sea, ahora lo que queremos ver es un tema nacional, porque ya tenemos varios incendios en distintos lugares y por lo tanto esta es la visión general de cómo se va a afrontar. Yo le pediría en primer lugar al director ejecutivo de CONAF, don Rodrigo Illesca, que pudiera darnos como su visión desde CONAF para después entrar entonces en cada uno de los detalles. Perfecto, gracias Presidenta, junto con saludarla y por su intermedio saludar a todos los parlamentarios presentes. Bueno, esta temporada ya comenzó, ¿cierto? Pero estamos aplicando y trabajando con todas nuestras capacidades y recursos de acuerdo a la programación que tenemos anual de operaciones. Ya hay una serie de brigadas y aeronaves y todo va hasta el minuto corriendo como debería ser. Tenemos una presentación que me gustaría, si la puede hacer presente el gerente de incendio, ¿no es cierto?, don Andrés Benedetto. ¿Cómo estamos con la conexión para la presentación? Y va a dar cuenta de todo cómo estamos preparando, cómo nos hemos preparado y también todas las acciones que hemos llevado a cabo durante la previa para esta temporada. Para la temporada. Exacto. Tiene que apagar su micrófono para que pueda aprender el del. Por supuesto. Y estamos conectados ya para la... Señor Benedetto. Por mientras, no sé, señora Alicia, si tiene algo que decirnos por mientras que llegamos a la presentación. Muy bienvenida. Presidenta, muchas gracias. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas. Bueno, tal como decía el director ejecutivo de CONAF, hemos estado trabajando desde el mes de mayo en una estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales que se ha ido convirtiendo en una especie de programa ya, porque lo hemos venido haciendo cada 3 años, desde hace 3 años de manera consecutiva, y que nos ha permitido ir incorporando cada vez más actores del mundo privado, también de la sociedad civil organizada, a través de un diagnóstico y identificación de acciones puntuales que se realizan en el periodo previo a la ocurrencia de los incendios, y en ello hemos estado trabajando bien de la mano con la corporación en el sentido de ir identificando aquellos puntos, aquellas acciones que
contributen a evitar que ocurran los incendios y de ocurrir tener la mayor capacidad posible para contenerlos de manera más rápida. Tal como decía el director, a la fecha tenemos un mayor número de incendios que el periodo anterior, sin embargo hay un porcentaje muy relevante de menos hectáreas afectadas, lo que da cuenta un poco de esto, de lo que yo le digo, de este trabajo conjunto de detección, de contención rápida y de la colaboración que hemos tenido también de distintos organismos que nos ha permitido tener estas cifras. No nos conformamos con estas cifras, estamos trabajando para poder generar mayor conciencia también, para sumar a más actores en esta corresponsabilidad que hemos llamado de poder hacernos cargo de la realidad de nuestros territorios y de sumar recursos para evitar que año a año los incendios forestales afecten la vida de tantas personas. También trajimos una presentación a continuación del gerente, sí, la podemos hacer. Muchas gracias, señora Alicia. ¿Todavía no pasa nada? Es más fácil si se la envían a Soledad y de esa manera ella puede proyectarla. La primera que esté posible. No sé si tienes alguna, Sole. La de CONAF. Ok, entonces vamos con CONAF primero, que la Sole la va a proyectar. Y usted prende su micrófono. Y ahí parece que... Ahí vamos. Ok. Presidenta, buenas tardes, muchas gracias por medio de usted saludar a todas y a todos. Me presento nuevamente, soy Andrés Benedetto, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF y voy a presentar el programa de protección contra incendios forestales. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es minimizar el riesgo de incendio a través de una mejor preparación. Esto, como dijo nuestra directora nacional de Senapred, es un trabajo de todos. CONAF previene, combate, monitorea e informa, pero esto se hace con todo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Y lamentablemente lo hemos visto todo, es un nivel de riesgo muy alto, uno de los más altos del mundo, con un cambio de régimen climático que ya por años se ha visto, asentamientos que algo que ustedes estaban hablando en la sesión anterior, mucho loteo, mucha gente que se fue a vivir a zonas rurales más, se supone, más tranquilas, pero que lamentablemente tienen estos problemas. Y por lo tanto se hacen incendios muy complejos de difícil extinción, tenemos otros combustibles además del bosque presentes, por lo tanto el nivel de coordinación y planificación debe ser muy alto. ¿Cuál es el contexto internacional para que sepamos que no estamos solos en esto? Es grave. Incendios devastadores. España en esta temporada, entre junio y julio, fue la temporada más compleja del siglo, con 300.000 hectáreas en 10 días. En Alemania por primera vez están habiendo incendios forestales que antes no existían. Por lo tanto, el contexto es complejo, por lo tanto, la preparación tiene que ser aún más prioritaria. Y, por favor, por lo tanto, nuestro contexto nacional no se escapa de eso. Incendios muy complejos nuevamente, con infraestructura en medio de estos incendios, con los recursos intentando salvar esta infraestructura, por lo tanto, dejando de lado un poco el incendio forestal. Por lo tanto, incendios muy complejos, con mucha energía, con muchas condiciones favorables para su propagación. Por favor. Y esto, las estadísticas nos indican lo que estamos hablando. Las últimas 10 años, si lo comparamos con los 10 años anteriores, de 2005 a 2015, tenemos más incendios, tenemos más daños y tenemos más infraestructura crítica que está siendo afectada. Además de tener muchas más condiciones y más superficies, exactamente. Y esto hace que tengamos más incendios sociales. Lamentablemente ya no estamos hablando de incendios forestales, sino que de incendios sociales donde tenemos muchas veces temporadas con menos superficie, como por ejemplo el 2024, pero lamentablemente con más víctimas fatales, que eso nos impacta a Chile y obviamente a los organismos de respuesta, que muchas veces no hay víctimas fatales, pero sí los organismos de respuesta tienen que enfrentarse a incendios muy complejos, logran salvar vidas, logran salvar infraestructura, pero a lo que se exponen física y psicológicamente es muy complejo y tenemos que tratar de evitar que esto siga pasando. ¿Cómo lo hacemos? Como yo le decía, esto es algo integral con Senapred, con carabineros, con bomberos, con autoridad, con todo, y se hizo un plan estratégico que lo lidera Senapred, donde CONAF tiene 19 actividades que tienen que ver con mitigación del riesgo, preparación para la respuesta.
No, porque lo sí. Y se me hizo la onda y todo eso. Ya, disculpe. Y se firmó y se trabaja en base a esto. Entonces, esto es importante que al final es la coordinación interinstitucional para disminuir el riesgo de incendios forestales. En ese sentido, y lo que viene a hacer nuestra oficina central a través de nuestro director es estrechar los lazos de coordinación. Ya no solo combate, el combate se hace en las regiones. Usted, diputada y presidenta, estuvo en la región de la Araucanía, vio cómo se trabaja regionalmente y nosotros lo que hacemos es ya aumentar la coordinación interinstitucional. Por eso con Senapred, con bomberos firmamos protocolos, con Corma, ahí está el convenio de colaboración de apoyo recíproco, protocolos sobre el uso del fuego, protocolos de interoperabilidad, etcétera, que no voy a nombrar, pero que son muchos protocolos que nos ayudan a hacer más simple un poquito este combate y prevención de incendios forestales. Y también trabajamos internacionalmente, somos líderes de Latinoamérica, de hecho se terminó recién una capacitación a prácticamente toda Latinoamérica y Brasil, donde se vinieron a capacitar acá en Chile, y tenemos memorándum de entendimiento con Cal Fire, con Canadá, con Portugal, estamos trabajando con Brasil, con México, ellos, y también es importante que no solo ellos nos capacitan, sino que también nosotros los capacitamos a ellos, porque ellos también encuentran acá cosas muy positivas e importantes para poder aprender y llevarlos a sus países. ¿Cómo estamos preparados? Con 4.302 personas es lo que, como decía el director, está casi prácticamente ya dispuesto esto. Todavía no llegamos a diciembre, a final de diciembre, que es cuando ya están todos conformados. Tenemos alrededor del 93% de los recursos terrestres ya conformados. Tenemos de esos 4.302 personas, son 319 brigadas, 77 aeronaves, de los cuales tenemos el 73% de las aeronaves ya conformadas y esperamos a finales de diciembre tener las 77. Estamos más o menos dentro del POA, tuvimos un problema de algunas aeronaves que desistieron luego de ganar la licitación, por lo tanto tuvimos que hacer una licitación rápida que ya está lista, pero que retrasó un poquito y va a ser a final de diciembre ya que va a estar esto todo conformado y que está dentro de los planes operativos que teníamos. 84 torres y cámaras de detección. Discúlpeme Dígame. un segundo, porque después me quedo sin quórum y estoy justo con el quórum. Quiero pedir un acuerdo que de hecho lo planteamos en la comisión del jueves pasado. Y es un acuerdo para oficiar tanto a Senapred como a CONAF para que nos informen del estado de pago de proveedores relacionados con el combate de incendios y prevención de emergencias, para tener claridad de si efectivamente los medios aéreos, los medios terrestres, acuáticos, no tengo idea del que sea, cuál es el estado de pago que tienen. Quiero ver el acuerdo de la comisión para poder oficiar al respecto. Acordado. Disculpe la interrupción, señor Benedetto. Dele nomás. No hay problema, presidenta. 24 maquinarias y 15 vehículos de comando, puestos de comando, perdón, que son muy importantes para la administración y cuando son incendios más complejos, donde se junta la autoridad con el mando técnico, con el mando de coordinación. Por favor. Muchas gracias. En términos de prevención, tenemos 275 comunidades preparadas al 2024. Queremos aumentar a 40 más esta temporada. No las contamos aún porque no están listas, no están terminadas, siempre terminan a finales de diciembre, por lo tanto, es el número que está listo. 230 prevencionistas de incendios forestales, obviamente están en todo el territorio. 33 unidades de análisis y diagnóstico, 20 drones y 60 personas con credencial para poder volar estos drones y 106 oficinas receptoras de aviso de quema que en lugares muy importantes como Araucanía son muy importantes ya que las quemas son un tema muy, muy relevante. Otras actividades, cortafuegos, yo creo que es algo sumamente importante, 4.893 kilómetros de cortafuego en todo Chile, y hay otras actividades que no voy a entrar en detalle para no alargarme mucho. Ahí la distribución de los cortafuegos con el total de 4.893, por favor. Esto también creo que es relevante, ahí está la estadística de causalidad histórica, que el 60% es negligente. O sea, aquí falta que todos le demos duro a la prevención. El 60% de nuestros incendios pasan por negligencia de las personas y el 30% un poquito más por intencionalidad. Por lo tanto, si bien es muy importante dar la intencionalidad y que salga todo el tema de las causas o de lo que te va a pasar cuando haces un incendio intencional, también debemos educar y hablar de los incendios intencionales. Por favor.
Y los incendios que nosotros estamos investigando, que son 589 al momento, también marcan lo mismo. La tendencia es la misma, que los negligentes son los incendios que más se lleva la superficie y la ocurrencia, y por lo tanto donde también tenemos que hincar el diente sin dejar de lado, y yo creo que es muy importante los intencionales, obviamente, porque también el daño que hacen es terrible. Y también la inteligencia, que para CONAF es la experiencia más la tecnología. Hemos avanzado mucho en inteligencia, en prevención. Tenemos pronósticos de riesgo como botón rojo, anomalías de índice de vegetación, todo para poder saber dónde y cómo se va a comportar un incendio forestal. Podemos monitorear a través de meteogramas todo lo que está pasando cuando ya está el incendio ya comenzó. Y luego podemos evaluar a través del daño evitado, reconstrucción de incendios gigantes, para poder estudiarlo y saber y aprender de esto. O sea, el daño que hacen es terrible, pero también podemos aprender de estos incendios. Por favor. Como les decía, estamos incorporando varios drones que nos ayudan a tomar decisiones, a sacar imágenes, a aprender y a educarnos también de los incendios forestales, sobre todo estos que salen de la regla, que son poquitos, pero que causan el mayor daño a nuestros habitantes. Y el daño evitado, que es algo que no hablamos mucho, que es el esfuerzo, es el resultado del esfuerzo de todos los organismos que trabajamos en esto, que nos sacamos la mugre y que muchas veces no se ve o se ve opacado por estos grandes incendios, pero que también tiene cuentas muy positivas y que vamos a empezar a difundirlo. Más de 800 millones de dólares la temporada pasada fueron evitados entre infraestructura, bosque, y eso es algo que el país puede también sacar a relucir, y que en otros países lo ven como algo muy, muy, muy importante, y que creo que es justo para los organismos de respuesta, sobre todo bomberos, carabineros, ejército, CONAF, el que podamos decir, sí, se quemó y lamentamos todo el daño, pero también se logró evitar mucha pérdida de bosques, de infraestructura, y por lo tanto al final de presupuesto del país. Eso, muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a todos. Muchas gracias, señor Benedetto. Voy a aprovechar que tengo quórum para pedir otro par de acuerdos. Las otros que habíamos conversado en la comisión del jueves pasado era oficiar al Ministerio de Obras Públicas, porque también para el combate de incendios a veces se necesita el paso de maquinaria sobredimensionada por carretera. Entonces, para ver de parte del MOP efectivamente que estén tomadas todas las medidas al respecto. Pido el acuerdo entonces para oficiar. Acordado. Y el último acuerdo que habíamos planteado era oficiar al Senado, a la Comisión de Constitución específicamente, para que puedan poner en tabla tanto el proyecto de abigeato como el proyecto que votamos hace poco tiempo acá en la sala de agravante de delitos en zonas rurales. Entonces tomamos ese acuerdo también, acordado. Entonces ahora, señora Alicia, no sé si usted misma va a hacer la presentación. No vayan a dar vuelta un vaso ahí, córranlos un poquito porque están como muy en la orilla. Eso. Voy a pedir desde ya una prórroga de 10 minutos de la hora de término, acordado, para que alcancemos a escucharlos a todos. Señora Alicia, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bien, tal como adelanté un poco en la presentación, desde Senapred, en coordinación con CONAF, estamos realizando hace 3 años ya una estrategia para el fortalecimiento de la gestión en incendios forestales. Este es el periodo 25-26. ¿No se ve, presentación? También aquí se ve. Pero no se ve. ¿Mm? Sí, es que aquí se ve bien, pero en la pantalla no. Como que está con delay. Bueno, no importa, avancemos porque... Sí, es que avanzo y ahí no avanza, por eso. Sí, sí, bueno. ¿Mm? Espérate.
Ahí está. Es que alguien más se parece que está presentando. Ahí sí, Ahí hay ahí una sí. Ahí persona sí. ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Ya. Ahí está cambiando. Bien, solo para... nos interesa mucho también poner en contexto cuál es la gestión que se hace a través de Senapred, también en coordinación con el resto de los organismos. Y solo para poner un dato de la realidad, de cuando nosotros decimos que nuestro país está expuesto a múltiples amenazas, etcétera, es porque, bueno, desde que se creó Senapred, que fue el 1 de enero del 2023, desde esa fecha que funcionamos como servicio, hemos tenido que atender 2.214 situaciones de emergencia. Entendía esta como alguna situación que tiene afectación a personas dentro de las definiciones que hoy día tiene nuestro marco legal, que va desde emergencias menores hasta catástrofes. Esos 2.214 son un porcentaje de las 5.192 que se han concentrado entre el año 2019 y 2024. Entonces es un número bastante relevante pensando que eso abarca solo desde el año 2023. Y solo el año pasado ocurrieron 890 situaciones de emergencia que equivalen a 2,5 eventos por día, si uno los distribuyera por los días de año calendario. Esto da cuenta entonces también de la cantidad de alertas que hemos tenido en el último tiempo. Solo el año pasado fueron emitidas 2.357 alertas, que es el máximo histórico en los últimos 10 años y es un 20% mayor al año 2023 inmediatamente anterior. Y ese desglose de las 2.357, el 72% han sido alertas preventivas y solo un 13% llegaron a una alerta roja. Y dentro de los eventos más frecuentes, en primer lugar están los eventos de origen meteorológico, con 1.813 eventos, y enseguida con incendios forestales, con 369. Ahora, ¿esto es porque hay más eventos? Sí, efectivamente es porque hay más eventos, pero también porque se ha fortalecido la capacidad de monitorear y de adelantarse a cierta ocurrencia de situaciones. Por ello es que la mayor cantidad de alertas se mantienen en alertas preventivas. Hoy día tenemos un sistema que está compuesto además de Senapred, de CONASPOR, organismos de monitoreo de amenaza que nos permiten anticipar la ocurrencia de algunas situaciones, lo cual ha hecho también aumentar el número de alertamientos que hemos registrado durante el año pasado. En preparación y respuesta también, que forma parte de todo este trabajo que realizamos como servicio en la coordinación de un sistema, durante este año ya llevamos 10 ejercicios realizados en materia de simulacros a nivel nacional. Ahí están divididos por las distintas variables por las cuales se han hecho, que ha implicado más de 500.000 personas entrenadas en planes de emergencia, en vías de evacuación y en cómo entender cómo funciona el sistema en nuestro país, las que se suman a las casi 15 millones de personas que han participado en estos ejercicios a lo largo del tiempo en que funciona este programa de preparación de comunidades. Bueno, y todo esto va complementado también con el sistema de alerta SAE, todos bien, Presidenta, por su intermedio lo conocen, que es este sistema que funciona a través de un aviso a los llamados, a los teléfonos celulares, que se activa cuando es necesario reforzar un proceso de evacuación. Y solo este año el año pasado, se emitieron 2.357 alertas, considerando las alertas y también las pruebas que habitualmente realizamos con este sistema para que la gente pueda familiarizarse con él e ir además verificando que su teléfono sí lo recibe. Les comentaba que, y es la materia porque hemos sido invitados a esta reunión, es esta estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales, que abarca desde Atacama a Magallanes, que es el territorio que se ha definido como de mayor exposición a la amenaza de incendios forestales. Hace un tiempo atrás este territorio era mucho más pequeño, no abarcaba tan hacia el norte, pero este año hemos tenido incluso incendios forestales en la región de Arica y Parinacota, lo que da cuenta de cómo esta amenaza se ha ido extendiendo territorialmente y cómo también ha ido creciendo en los meses. Tenemos incendios forestales todos los meses del año, lo que antes nosotros llamábamos una temporada de incendio, hoy día es solo un periodo de mayor recurrencia porque tenemos incendios también en los meses de invierno y otoño en nuestro país. Y esta coordinación que se ha establecido a través de esta estrategia, como yo les comentaba, se está transformando en un continuo que inició el año 2023 con un trabajo que no se ha detenido,
que se mantiene en implementación y seguimiento y evaluación, y a partir de la evaluación surgen las nuevas acciones que se incorporan en el siguiente periodo. La progresión de la estrategia se ha ido realizando a partir de distintos ejes, 2 ejes principales, y se incorporó un tercero en el periodo anterior de comunicaciones. Ha habido incorporación de nuevos actores, incorporación de intercambio entre las distintas instituciones, y eso nos ha permitido entonces que para este año iniciamos un trabajo de evaluación de la estrategia anterior en los meses entre abril y junio. Entre junio y agosto se elaboró la nueva estrategia de incendio y está proyectado que su implementación entre los meses de septiembre a mayo del 2026. Y esperamos que entre junio y julio del próximo año poder hacer la evaluación de esta estrategia e iniciar inmediatamente la elaboración de la siguiente. Para este año, las instituciones que están participando son 23. Se sumaron en este periodo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las asociaciones de municipios rurales, la AMUR, y la Asociación de Municipios de Chile, la AMUCH. Aquí al otro lado la presentación se las podemos dejar para que la revisen con mayor detención si así lo estiman. Están organismos sectoriales, ministerios, están las policías, el Estado Mayor Conjunto, bomberos, las 2 superintendencias de electricidad y combustible y servicios sanitarios, subsecretaría, la Dirección Meteorológica, la Corporación Chilena de la Madera, la Red de Prevención Comunitaria, Cáritas Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades. Todos ellos han aportado para generar 107 acciones que se han distribuido en los distintos ejes. Ahí están las 58 de mitigación del riesgo, 35 de preparación para la respuesta y 14 acciones comunicacionales. Es lo que se está desarrollando en este momento. Cada organismo comprometió acciones y las está reportando mensualmente su nivel de avance. Algunos ejemplos de a qué nos referimos con acciones. Por ejemplo, en el eje de mitigación del riesgo hay una actividad que ya ha dado cuenta el gerente recién sobre la construcción de obras de eliminación de combustibles. Se han comprometido más de 4.800 kilómetros de construcción de estas obras de eliminación. En preparación para la respuesta, por ejemplo, está la actualización de los sistemas georreferenciados de pistas de aterrizaje que están disponibles para incendios forestales, y en un ejemplo de acción comunicacional está la difusión de las recomendaciones para el resguardo de la salud a cargo del Ministerio de Salud. Y así sumamos 107. La estrategia 2024-2025 se traslapó con el final de la estrategia anterior. La estrategia 24-25 tenía proyecciones de acciones hasta el mes de septiembre, y la implementación de la estrategia que les estoy comentando inició en el mes de agosto. Por lo tanto, estamos se trabajó en un momento de manera paralela para poder entonces dar cumplimiento a los compromisos del año anterior y que insumaran a la evaluación de las actividades comprometidas para este periodo. Y esta estrategia además se ha complementado con otra serie de acciones que se realizan en coordinación con el sistema. Ya daba cuenta el gerente de las acciones de las comunidades preparadas, de toda esta gestión preventiva que se hace, liderado por CONAF, liderado desde Senapred. Se han realizado una serie de otras acciones que se resumieron en estas columnas, totalizando 467 entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. Algunas de ellas tienen que ver, como por ejemplo, con la realización de los COGRI regionales, provinciales y comunales en cada una de las comunas de las regiones que están participando asociados a la estrategia, mesas técnicas, plenarias de las plataformas regionales para la reducción del riesgo de desastre. Se han realizado en el eje de difusión actividades de comunicación como la exposición sobre incendios forestales en algunas comunas, seminarios coordinados con otros organismos, participación también con la empresa privada, con algunas iniciativas que han sido expuestas a las comunidades. Se han hecho en preparación comunitaria simulacros de incendios forestales. Por ejemplo, tuvimos uno hace muy poco en la comunidad de Mata Redonda en la región de Ñuble. Por ejemplo, se han realizado mesas de educación y trabajo con escuelas preparadas, con comunidades, de manera que involucrar todo el trabajo que ellos hacen también en esta estrategia de preparación. Y en materia de preparación del sistema se han incorporado también
cápsulas informativas y otro tipo de trabajo que nos permiten entonces asociar todas estas acciones a las 107 que tiene comprometida la estrategia, que han sido definidas de manera colegiada entre distintos organismos coordinados por Senapred y CONAF, más estas que han estado lideradas por Senapred, totalizando entonces 467 a la fecha. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Yo creo que mejor exponen primero y después hacemos las preguntas para que sea más fácil. El señor subsecretario de Obras Públicas, don Boris Holguín, le vamos a dar la palabra, básicamente porque siempre tenemos el problema de que las facas fiscales no las limpia nadie, por lo menos lo que nosotros hemos visto en nuestra región, en nuestra provincia y en nuestra comuna específicamente de Traillén, novena región, provincia de Malleco, es que la verdad es que con una colilla de cigarro va a prender porque es una cantidad de material combustible en todos los bordes de camino brutal. Entonces, como muchas veces los municipios se hacen un poco los locos porque dicen que no tienen recursos, finalmente también es responsabilidad de ustedes y ese es el motivo por el cual usted está participando acá. Entonces le pido que por favor nos cuente cómo va la preparación de eso. Gracias, Presidenta. Saludarla y por su intermedio a la parlamentaria y parlamentarios presentes, transmitirle saludos a la ministra Jessica López. Agradecer la invitación precisamente para poder informar y dar a conocer el trabajo que venimos haciendo de manera coordinada, de manera interinstitucional. Nosotros suscribimos con CONAF un convenio en agosto de este año. También lo hicimos el año anterior, el año pasado, la temporada 2024-2025, limpiamos 3.150 kilómetros de faja. Las prioridades se fijan y se coordinan con CONAF, por lo tanto atendemos situaciones que nos plantea precisamente este servicio, más los trabajos que hacemos permanentemente en la ruta. Voy a averiguar lo que pasa en esas comunas. Las rutas nuestras tienen que estar mantenidas por nosotros, así que veamos qué pasa ahí. Pero el año 2025-26 para esta temporada, nosotros tenemos 3.630 kilómetros comprometidos de limpieza de faja, de los cuales ya llevamos un 40%. Esto ha sido en función de las coordinaciones que hemos tenido con la propia CONAF a través de las direcciones regionales y vamos acorde a las velocidades que están coordinadas con ellos. Digamos. Nosotros sacamos nada con cortar en octubre en la maleza, empieza a crecer rápido en diciembre, entonces hay un timing que se va articulando y dialogando precisamente con los organismos técnicos para el caso. Por el lado de la Dirección General de Concesiones también están instruidas todas nuestras concesionarias, también hay una limpieza de faja cercana a los 3.200 kilómetros de faja. Adicionalmente, la Dirección de Vialidad está con una limpieza de cortafuego de 1.000 kilómetros más, todo esto con la administración directa, que son personal de la Dirección de Vialidad, son nuestros, no son por la vía de contratos adicionales. Por lo tanto, está en plena operación este convenio y la buena noticia es que estamos en programa, de acuerdo a lo que nos hemos planteado con la CONAF. En relación a los temas de incendios forestales y lo que tiene que ver con la red aeroportuaria nuestra, me acompaña la Directora Nacional de Aeropuertos. Nosotros hace un buen rato que venimos trabajando en esto en materia de diseño, nuevos diseños con aeródromos que atiendan y piensen efectivamente la atención de incendios. Tenemos el caso particularmente ahora de Angol, que se están terminando los trabajos, Victoria, que están con este diseño, el aeródromo de El Boldo de Cauquenes, que también está pensado precisamente para la operación, porque tiene toda una dinámica la operación forestal. Así que se han incorporado en esta materia de diseño la manera de abordar adecuadamente los incendios forestales. Está toda la red aeroportuaria operativa para esta temporada. Se han coordinado precisamente intervenciones en pistas, por ejemplo acá en la quinta región, en el caso del aeródromo Torquemada, que tenemos una obra adjudicada, están coordinados los tiempos para poder permitir que se desarrolle la temporada, a petición de la propia CONAF, y por lo tanto las obras van a iniciarse una vez terminada la temporada. Lo propio con el aeródromo Victoria, que está terminando su obra, y el aeródromo de Angol, que terminan ahora en diciembre.
Reitero, está toda la red operativa. A eso se suma la red primaria, por supuesto, que son la red principal, las cabeceras regionales, en caso de que tengamos una emergencia de carácter mayor, como han sido otras veces bases de operaciones, Carril Sur, por ejemplo, en la 8ª región. También está la red secundaria, como el aeródromo de Los Ángeles, que están habilitados y pensados precisamente para poder atender adecuadamente. Y la red de pequeño aeródromo, que son todos estos otros aeródromos que prestan este servicio. Toda la red operativa, está todo coordinado, lo que le puedo informar a esta comisión respecto a ese tema. Y adicionalmente hay un punto que hemos trabajado hace un buen rato con la Dirección de Aeropuertos, que tiene que ver con puntos de posada de helicóptero, que es una coordinación interinstitucional, particularmente con Carabineros, que se ha hecho cargo en la zona sur, particularmente en Punta Arenas, de varios puntos de posada de helicópteros que faciliten esta operación. También en la región de Los Ríos y en la región de la Araucanía, puntos de posada que están coordinados con CONAF y que han permitido una mejor operación de helicóptero, y con la Armada de Chile a lo largo del borde costero, que ha permitido atender otro tipo de emergencias que también se producen en la temporada estival. Así que todo esto también ha sido coordinado siempre con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Está aquí el director de la Dirección General, con el cual todo lo que tiene que ver con los diseños y las intervenciones en el aeródromo se hacen conforme a la normativa internacional y nacional. Eso es lo que le puedo contar, y más detalles respecto de aeropuertos. Está la directora nacional si se necesita. Va a surgir en las preguntas, no le quepa ninguna duda. Muchas viene gracias. la presentación, está Yo no coordinada, sé si Presidenta. vamos a alcanzar a más presentaciones, porque yo creo que es más importante, nosotros, cada uno en su región tiene meridianamente claro los problemas que hay con los aeródromos, o las dudas que tenemos al respecto. Entonces yo creo que es más fácil ir respondiendo las dudas de los mismos parlamentarios, porque ahí va surgiendo más fácil, digamos, el resolver las temáticas. Como usted lo disponga, Presidenta. Me parece. Señor General, muy bienvenido, y también aprovecho al no veo nada. General Madina, y al director de Meteorología de Chile, don Reinaldo Gutiérrez, y el director de Aeródromo y Servicios Aeronáuticos, don Juan Carlos Rojas. Les agradezco a los tres también haber venido. No sé si nos podrán muy someramente dar como una idea de cómo está operando el tema, sobre todo porque ha habido sectores donde, producto del humo, de la humedad, de las horas cero, de las horas de salida en la mañana, de repente se producen ciertos desfases que son absolutamente involuntarios probablemente, pero que de alguna manera entorpecen a lo mejor el ataque en un horario con menor temperatura de los incendios. Y sobre todo en eso, yo creo que uno de los temas que hemos tratado acá en la comisión varias veces es el tema del ataque nocturno de incendios, cosa que en Europa se da por quienes, los mismos que nos prestan los servicios acá. Entonces yo creo que un poco orientado a eso nos gustaría que pudieran referirse. General. Bien, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a los parlamentarios y parlamentarias, saludarlos, y gracias por invitarnos y dar a conocer sucintamente el rol de la GAC en el combate a incendios. Principalmente el rol de la GAC es normar, fiscalizar, prestar servicios aeronáuticos, dentro de los cuales está meteorología, investigar accidentes. En ese sentido, nosotros como GAC prestamos los servicios meteorológicos a todo lo que tiene que ver con los planes estratégicos, programas operativos, estrategias para enfrentar los incendios forestales en forma coordinada y entregando servicios que son monitoreo en tiempo real, proyecciones y posteriormente informes preliminares de Verano Chile para evaluar la condición meteorológica. Eso esencialmente en la estrategia contra el combate de incendios forestales. Adicionalmente, nosotros contamos con el patente de seguridad operacional que tiene que ver con las certificaciones. Aquí lo mencionaba el señor Benedetto respecto a la obtención de licencias para operadores de drones. Se hace y se hace en forma ágil. De igual manera, a todas las aeronaves que vienen del extranjero, también tenemos métodos abreviados para poder agilizar la entrega de los certificados y las licencias para poder homologar y que puedan comenzar en cuanto antes el combate de incendios. Eso por la parte de la certificación. Al momento tenemos alrededor de 137 aeronaves ya certificadas, listas para que puedan ser operadas en cuanto a CONAF determine cómo va a ser la operación. Adicionalmente generamos fiscalizaciones, porque dentro de la operación aérea también existe la fiscalización de las horas de descanso, el mantenimiento que se efectúa a las aeronaves, y ese rol nosotros no lo dejamos de actuar, ya que
nosotros estamos comprometidos con la seguridad operacional. Eso con el Departamento de Seguridad Operacional. Y finalmente con el Departamento de Aeródromo y Servicio, que tengo aquí a mi lado a Juan Carlos Rojas, tiene que ver con las presentaciones de los planes de vuelo, la asignación prioritaria para el uso del espacio aéreo en forma esencial para el combate contra incendios, la autorización de pistas o sitios de aterrizaje que son eventuales. Nosotros pedimos un requerimiento a las empresas para que nos entreguen cierta información y podamos autorizarlos temporalmente para la temporada. Básicamente ese es el trabajo que nosotros hacemos como EGAC para poder, ¿no es cierto?, facilitar el trabajo del combate contra incendios, y estamos en permanente comunicación con los servicios para la entrega de informaciones y agilidad de cualquier procedimiento que requieran. Así que básicamente eso es lo que puedo hablar de la EGAC. Muchísimas gracias. Las preguntas van a ir surgiendo, entonces prefiero plantearle la posibilidad a los diputados de preguntar a cualquiera de los invitados respecto de cualquiera de los temas que están arriba de la mesa para que podamos ir respondiendo. Diputado Moreno. Diputada Baice, ¿por qué se me sienta tan lejos usted? Tenía pedida la palabra antes. Diputada Baice. Intentar ser bien breve para que todos puedan, sí, porque ya estamos muy cerca a la... Sí, al señor de CONAF, al comienzo, que hizo toda una estadística de las cantidades de 4.302 personas, 319 brigadas, en fin, 77 aeronaves y otras, la cantidad de vehículos, maquinaria, en fin, y 4.893 kilómetros de cortafuego. Saber qué porcentaje de aumento respecto a lo que había en años anteriores, no sé cuál, o sea, para ver cuál ha sido. Nosotros tuvimos la comisión de incendio y había una carencia muy grande de este tipo de equipamiento, y del personal también, saber en qué porcentaje ha aumentado, si es significativo o no, imagino que es relevante, pero no sé de qué porcentaje, y en el caso de las personas o las brigadas, si opera finalmente, están trabajando en la noche, o sea, si hay ya y las aeronaves, porque también entiendo que tienen que cumplir con hartos requisitos. Eso en el caso de, se hizo también el 60% dijeron que era negligencia y el 31% intencionalidad. A mí me parece que ahí está un promedio país, porque en la región nuestra, la mía, en la región del Biobío, provincia de Arauco, particularmente la intencionalidad es sobre el 75, 80 y tantos por ciento. Entonces, hacer esa precisión y en el caso de la intencionalidad, ¿qué resultados hay en las investigaciones? Hasta lo que yo entiendo hay muy poco, porque también había una debilidad en los medios de prueba. Lo de Senapred, que lo pidió la presidenta respecto a los pagos, este acuerdo de pagos pendientes, que no solo con incendios, bueno, ustedes ven, más allá de los incendios también son las inundaciones, todo lo que ocurrió en nuestra zona, y en la provincia de Arauco particularmente fue un tema que estaba en la Subsecretaría de Interior, pero la gente decía era Senapred el que supuestamente tenía que dar los fondos, no sé, pero la cuestión es que pasan 2, 3 años que no le han pagado a algunos proveedores, que algunos en la provincia de Arauco se resolvió, pero me parece muy bien esta pregunta de exactamente, porque creo que hay algunos que todavía están en espera. Y para finalizar, estaba viendo una noticia aquí recién, decía que el presidente de la República decía que habían más incendios en esta temporada. Entonces lo que yo entiendo es que la cantidad de hectáreas ha bajado, por lo que vimos ahí, pero los focos son más. Eso me parece que es cierto, es una... ya. Y lo último, el aeródromo de Los Ángeles, María Dolores, saber qué grado de mejoramiento o avance hay. Entiendo que se estaba haciendo un proyecto, Aeronáutica estaba haciendo un proyecto, un estudio para más allá de para estas cosas como aeródromo comercial, pero para ahora solo ha servido para el tema forestal, digamos, de los incendios. Quiero saber si tiene las condiciones, si todavía se puede mejorar esa condición para, de acuerdo a las aeronaves nuevas, en fin, si todas pueden llegar hasta ahí. Eso, Presidenta, súper rápido porque no da más el tiempo. Gracias. Gracias, diputada Baice. Diputado Moreno. Gracias, Presidenta. Señaló la presentación de Senapred, si no me equivoco, que había una coordinación entre municipios, Superintendencia de Electricidad y CONAF. ¿Qué se está haciendo en eso para evitar corte o cosas así? O sea, ¿se está ordenando a los municipios cortar las fajas, o sea, limpiar las fajas, o eso se está haciendo cargo de una fiscalización de la superintendencia para ir con las empresas distribuidoras? ¿Cómo se está llevando eso para tener un poco más de detalle? Lo otro, ¿tienen alguna meta
en lugares más proclives a incendios forestales de cantidad de material de carga, por ejemplo, hay que disminuir tanto en este, para tener el uso de los recursos más eficiente. Y tengo dos más que se pueden resumir un poco en una. Quizás ya lo dijeron, ¿cuántas aeronaves cuentan y qué posibilidad tienen de un aumento agresivo de aeronaves para una respuesta de algo que no depende de factores nuestros, humanos? Y lo último, ¿cuál es el cuello de botella principal que tienen en los incendios forestales para aumentar la capacidad resolutiva y qué se está haciendo para abordar ese cuello de botella? Gracias, diputado Moreno. Diputado Ratjev. Sí, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes acá. A ver, el mejor incendio es el que no se produce. La idea es que no hayan incendios, en primer lugar. Por lo tanto, la prevención es muy importante en ese aspecto. Pero ya cuando el incendio se genera, la reacción rápida es la que evita la propagación del incendio. Bajo ese parámetro se señaló acá que se ha limpiado un total de 3.150 kilómetros de faja, ¿no es cierto? 40%. Ya. El tema es que efectivamente la limpieza de la faja evita que la propagación del incendio sea mayor cuando llega a un camino público y que con ello también se afecte a los predios colindantes al camino, porque quien está obligado a reponer los cercos que se queman no es el Ministerio de Obras Públicas, es el dueño del predio. Y eso genera que si la persona tiene ganado, el ganado cuando ya no tiene forraje porque se quemó, sale a cualquier parte. Y eso genera además la posibilidad de accidente, por lo tanto ya no es un problema de incendio, sino que también es un problema de vial. Entonces se genera una serie de dificultades. Lo que yo he detectado en muchos lugares es que efectivamente se hace la limpieza de la faja, pero la materia orgánica queda ahí mismo. Entonces ya no tenemos materia orgánica verde, sino que tenemos materia orgánica seca instalada en la faja. Por lo tanto, eso aumenta la propagación cuando el incendio llega ahí, porque el material está, no fue retirado. Y además es un círculo vicioso, porque ese mismo material se descompone y sirve de abono para que el pastizal esté tan grande o más grande al año siguiente. El retiro permanente del material orgánico de la faja genera que cada día ese pasto que sale, ¿no es cierto?, sea más pequeño. Por lo tanto, el riesgo de propagación año tras año va disminuyendo en la medida que el material orgánico que lo saquemos de ahí se retire. Entonces es un tema que no es menor. Yo sé que muchas de las rutas están bajo conservación global, y por lo tanto a lo mejor sale un poco más caro retirar el material, pero no tanto, pero hay que sacarlo. Hoy día, claro, se tritura con este sistema de ranas, ¿no es cierto?, con estas cortadoras, pero el material que queda ahí aumenta el riesgo claramente. Por lo tanto, yo sugeriría que se actuara respecto de ese tema, porque no basta solamente el cortar el pastizal que está en la ruta, sino que también retirarlo y con ello evitar la propagación, que en muchos casos los agricultores se preocupan de tener cortafuegos dentro de sus predios, pero si el fuego llega al camino, más allá de disminuir, el fuego aumenta. Hoy día el fuego no respeta caminos, no respeta cursos de agua. Hay que tener presente que en algún momento en la zona de Santa Juana, Hualqui, el incendio cruzó de un lado a otro cuando ya eran varios kilómetros de ancho del río. Entonces tenemos que avanzar respecto a ese tema. Gracias, presidente. Entiendo lo demás ya se ha dicho, no voy a volver a repetir. Gracias, diputado Ratjev. Diputada Nullao, vamos a estar en la sesión. Les pido la posibilidad de estar hasta las 5:15, porque después hay otra sesión, así que hay otra comisión funcionando acá, no podemos seguir más allá de eso, lo cual nos da a partir de ahora 14 minutos. Así que yo sé que la diputada Nullao tiene que hacer una pregunta, yo también quiero hacer un par de preguntas, lo más acotadas posible para que demos el tiempo de respuesta. Diputada Nullao tomemos el acuerdo entonces hasta las 5:15. Sí. Acordado, diputada Nullao tiene la palabra. Bueno, presidenta, yo primero quiero valorar esta reunión donde
cada una de las instituciones tienen mucho que señalar e interactuar en estos incendios que son tan complejos. Yo veo que cada uno año a año ha ido mejorando las coordinaciones y también el hecho de que existan puntos de posada para helicóptero permite también hoy día tener un mayor avance para las coordinaciones que se establecen. Por lo tanto, también hay que valorar el tremendo esfuerzo que se ha hecho de parte de la dirección, en este caso de dirección de aeropuertos, ¿cierto? Y ahí las coordinaciones que estableció don Boris Holguín como director de Obras Públicas, junto a la directora nacional de aeropuerto que está aquí presente, la señora Claudia Silva, que sería importante también nos puede entregar a la Secretaría su presentación. Y por otro lado, estos planes estratégicos que señalaba don Carlos Madina también permiten el poder avanzar con respecto a las certificaciones de operadores de drones y licencias para homologar aquello, cuánto es lo que se están estableciendo por año y cuál sería la proyección que usted tiene para que seamos ahí mucho más efectivos. Por lo tanto, eso y valorar lo que cada uno ha realizado. Senapred, las coordinaciones que ha establecido también. Pero hay una situación que yo lo veo que nunca lo tocamos, pero en alguna discusión del proyecto lo hicimos, y que tiene que ver con el despeje de los lugares por donde se pasa el tendido eléctrico, y la mayoría son en empresas forestales. Y este tendido eléctrico no está en las mejores condiciones en esta época de noviembre, ya debiera ser octubre, noviembre, diciembre, enero, que son las situaciones que nos encontramos con incendios. La mayoría de ellos, porque como ha ido cambiando también, las fuerzas del viento son mucho más violentas y rozan con aquellos árboles y se produce incendio. Después nadie se hace responsable de aquello y hemos tenido que lamentar mucha pérdida de mucha gente que vive alrededor de las empresas forestales. Y no todas tampoco han podido despejar los 15 metros desde la orilla del camino público y de los cercos colindantes de sus vecinos. Por lo tanto, yo considero que ahí estamos al debe. Y por lo tanto, si bien la Corma ofrece apoyo, posteriormente también se suma cuando hay incendios, pero esto hay que prevenirlo. Si se previene, vamos a tener menos posibilidades de que se tenga que gastar muchos recursos prácticamente apagar los incendios que se propagan. Y como dice Jorge Raquel, esto no le importa el límite, cruzan caminos, independiente que la faja pueda estar muy limpia, ellos se cruzan y pueden cruzar un río, 2 ríos, y el fuego no tiene un control ahí. Entonces, por lo tanto, a mí me gustaría también, Presidenta, de tener esa interacción con las empresas eléctricas, pero también con Corma y todas las instituciones que en este caso les corresponde a ellos establecer coordinaciones, porque ellos piden que el Estado funcione rápido y que puedan también apoyarlos a ellos, porque son afectados, pero cuando se trata de situaciones donde afectamos a los pequeños y donde hay ciudades, como lo fue el caso de Santa Juana, y tenemos también en la región de los lagos muchas que están colindantes y cubiertas en su totalidad, rodeadas por las empresas forestales. Entonces también es una preocupación que a mí me gustaría que esté en otra instancia de otra siguiente sesión, para también poder tener a todas las partes aquí. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Bueno, justamente ese es el problema cuando se generan villorrios en lugares donde nunca debieron generarse. Yo tengo un par de consultas, voy a tratar de ser lo más rápida posible para que tengan tiempo para responder. En primer lugar, el combate nocturno, que ya lo planteé, esa es una pregunta porque ahí tenemos baja temperatura, generalmente menos viento, y es más fácil además distinguir un incendio desde la oscuridad. Y en otros países se ha aplicado, no tengo idea cuál es la normativa, porque yo sé que es por un tema de seguridad, pero quisiera ver cuán avanzada está la posibilidad de que eso sea una realidad en Chile. Lo segundo, los mensajes SAE, que efectivamente hemos visto en distintas comisiones investigadoras de incendios con fallecimiento, que han sido más bien confusos respecto de las vías de evacuación.
Yo entiendo que tiene una cantidad de caracteres limitados, pero hay que solucionar eso porque en la desesperación de ver el humo, el incendio y el calor, la gente a veces no sabe por dónde escapar. Y respecto de los simulacros de incendios forestales, creo que al menos debiéramos de tener uno por región al año, al menos. No basta con tener 2 o 3 en Chile, porque claramente acá en Viña, no sé, en Santa Juana, en la 8ª región, en la región nuestra de la Araucanía, de verdad yo creo que al menos tendría que ser uno por región. Respecto de los aeródromos, me preocupa porque usted habla de un diseño de aeródromo. Yo entiendo que esto va mejorando con el tiempo, pero el diseño del aeródromo de Victoria parece que ha tomado como 3 años, porque todos los años se cierra el aeródromo para una nueva, lo que sea, ampliación de la pista, que el lugar para aterrizar de los helicópteros, que lo que sea. Entonces yo no entiendo por qué no se hace de una vez, porque al final del día, como los incendios están empezando más temprano en la temporada, corremos el riesgo de que pueda llegar un minuto en que, por ejemplo, no tengamos operativo ni el de Angol ni el de Victoria y nos quedamos solo con el de Traiguén, que es chiquitito. Esto es por poner un simple ejemplo en una región que nosotros conocemos porque somos de ahí con el diputado Ratjev. Entonces, para evitar eso, ¿por qué no se hace todo de una vez? Y no es un problema de clima, porque nosotros vivimos en la zona y no llueve todos los días. Esto no es Chaitén, esto es la Araucanía donde llueve en algunos momentos, pero no permanente, por lo tanto los espacios para arreglo de aeródromo están. Respecto de lo mismo, también me gustaría preguntar por el aeródromo de Curacautín, porque ese aeródromo tenía un club aéreo, hubo un atentado terrorista en la zona que quemó todo lo que había del club aéreo y varias aeronaves, por lo demás también, pero me imagino que la pista existe, no sé si está operativa o no y me gustaría saber si está operativa. Esas son mis preguntas, no sé a quién le doy la palabra primero. Señor Holguín, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señalar respecto de lo que a la pregunta del diputado Ratcliffe, nuestro trabajo considera el retiro. Por lo tanto, hay un tema de fiscalización, así que yo me voy a encargar de oficiar a Vialidad y hacerle llegar a esta comisión, porque está considerado tanto el trabajo que hacemos nosotros como Vialidad o el trabajo que está directamente contratado a las empresas globales. Entonces ahí creo que se requiere una mayor coordinación de nuestros equipos regionales, a veces los mismos municipios pueden estar informándonos, en fin, no tenemos, la red que tenemos es muy extensa, pero está considerado el costo. Entonces yo coincido plenamente con lo que usted señala respecto del riesgo si lo estamos cortando, así que me hago cargo de eso y me comprometo a oficiar al Director Nacional de Vialidad para que esta sube a la dirección regional. Respecto a las consultas de los aeródromos, si me permite, Presidenta, darle la palabra a la palabra, por favor. Bueno, pero aparte de lo que teníamos en la presentación, pero entiendo que el tiempo no alcanza, pero a ver, le voy a poner un ejemplo que fue lo del Boldo. Estuvimos hace un tiempo atrás y inauguramos con varias personas, el senador Coloma, el ministro del Interior, en fin. A nosotros nos encantaría hacer los procesos de una sola vez, pero no solo es un tema de recursos, sino es un tema de dónde concentramos y qué estamos haciendo cada vez. En el caso del Boldo, y por eso se lo pongo como ejemplo, lo vamos a hacer finalmente en 3 partes. La primera fue como recuperar cercos, hacer un tipo de trabajo. La segunda fue definitivamente la pista, que era ampliar la pista. Esta pista tiene 2 secciones, tiene como una cruz de pista, entonces dependiendo de los vientos funciona y se alargó para poder recibir aviones de otro tipo. Y lo tercero es lo que nosotros hemos llamado coloquialmente el refugio, para no hablarle terminal, porque es como que es demasiado grande, ya algún día seremos adultos para tener terminal en esos lugares. Entonces, y son obras distintas, son tipologías distintas, son consultoras que hacen proyectos de diferente manera. Entonces, una cosa es la disponibilidad de recursos, que hay que distribuirla a lo largo de todo Chile, que todos sabemos que siempre son escasos, pero la otra además es como la tipología de las obras que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Boldo, y por eso lo pongo porque está recién, acabamos de publicar ya la licitación para el refugio, sabíamos que la primera urgencia era tener la famosa pista para que los aviones pudieran aterrizar en caso de emergencia. Y luego empezamos a dar lo que digamos, tampoco es un lujo, pero es poder tener un lugar en que el mismo operador de la CONAF, no sé, eso es más o menos, pero estamos concentrados y lo otro, y con eso solo termino, en algunos casos hemos hecho algunos trabajos parcializados, porque si no implicaría, no sé, cerrar mucho más tiempo, más extenso. Entonces decimos, bueno, hagamos esta parte primero, que es lo más urgente, al próximo año hacemos lo otro, que es un poquito menos urgente, y al tercero hacemos lo que ya realmente cambia y una urgencia menor. Entonces,
es un poco también estrategias de no tenerlo cerrado tanto tiempo. Eso, Presidenta, gracias. Muchas Es que Los Ángeles gracias. va a hablar el Sí, general con Medina. respecto al de Los Ángeles, que había una pregunta de la diputada Baise. Sí, lo va a contestar, nos pusimos de acuerdo, el general Madina. General que tiene la varios palabra. temas al respecto. Y aprovecho de preguntarle por el tema de las brigadas de trabajo nocturno aéreas. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, la diputada Valls, efectivamente, María Dolores tiene infraestructura para funcionar como aeródromo. Lamentablemente las condiciones, ya existe un aeropuerto en la región, hay regiones que no cuentan con aeropuertos, por lo tanto la inversión que se debe realizar en María Dolores depende también de la Dirección de Aeropuertos, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, que evalúan, ¿no es cierto?, la inversión. Y además la pista tiene un largo insuficiente para que las aerolíneas puedan generar la demanda necesaria para poder establecerse con una ruta que les sea económicamente viable. Entonces, por lo tanto, María Dolores en este momento está con una infraestructura válida, pero cierto tipo de aviones. Con micrófono, por favor, diputada Baise, nos quedan Sí, 3 que minutos. La Así directora que estuvo en la Comisión de Economía sí, hace un tiempo y estaba un estudio que está en curso y se supone que está en ejecución, que era para llegar a mejores condiciones el aeródromo. Directora. El aeródromo de Los Ángeles tiene varias aristas, una de las que comentó el general Madina, las otras de las que estamos hablando. Efectivamente hay un estudio para poder entender cuánto es la exacta demanda que se va a requerir y todo lo que hemos estado. Pero sí estamos trabajando en lo que es armar, o sea, ejecutar el cuartel de bomberos y luego hay un estudio también para ver la ampliación de la pista. En resumen, si me permite, Presidenta, diputada, estamos trabajando, eso va a llegar a un buen término, pero hay que hacer varios pasos previos a eso. Entonces, está bastante concentrado en eso. Muchas gracias, eso, directora. perdón. Muchas gracias, director de CONAF. No sé si, perdón, en los vuelos nocturnos quedaron pendientes. No, pero es cortito respecto al aeródromo de María Dolores para comentar que nosotros tenemos un avión tanquero en este lugar, el C-130, que ya a partir de la semana pasada está operando Por lo menos para lo que es control de incendio estamos bien. Ok. General Madina, respecto del tema de los vuelos nocturnos, por favor. Para el vuelo nocturno estuvimos muy avanzados con empresas que estuvieron interesadas a través de CONAF, que estaba haciendo una eventual licitación. Incluso nuestros inspectores viajaron a Canadá a ver cómo operaban estas empresas. Sin embargo, creo que no está considerada para la temporada 2026. Lo que pasa es que CONAF, según lo que nos indicaron en la sesión del jueves pasado en la región de la Araucanía, estaba parada esta posibilidad porque ustedes no lo autorizaban. Entonces, como acá los tenemos a todos presentes, no puede haber juego del comprar huevo. Entonces, quisiera saber quién no autoriza a quién. Tengo un documento que nos mandaron en septiembre pidiendo que no iban a considerarlo en la temporada. Ok, o sea, el 2026. tema es CONAF. Director de CONAF, por favor, al respecto. Perfecto. Aquí el tema Porque esto se lo venimos diciendo sí. hace un par de años por lo menos. No es pasar la pelota. Y tal como decía el general, que nosotros en el mes de... fue en agosto, fue una comisión conformada por personal de la DGAC y personal de CONAF. Estuvieron con una empresa que trabaja de esta forma. que trabaja para CalFire, y bien, dijeron que existe la tecnología como para poder implementar. Esto es un proceso que no es de un día para otro. Entonces, esta acción, claro, y efectivamente ahí se dio el oficio que no lo vamos a considerar para este año, pero sí estamos sentando y estamos... Pero ¿cuál es el motivo por el cual no se va a considerar para este año, Porque director? la tecnología y las capacidades que nosotros tenemos no están como para que... Estamos hablando de una empresa que opera sí en el otro hemisferio. Y es efectivamente. la misma empresa que operaría acá. Por lo tanto, técnicamente están preparados para ello. Claro, efectivamente, pero nosotros como país tenemos que tener toda una infraestructura previa para poder trabajar. Eso, Ok, yo quiero pedir un acuerdo de la comisión aprovechando, es que perdón, porque se nos va a ir el tiempo y quiero pedir un acuerdo respecto de esto. Me gustaría que pudiéramos oficiar tanto a CONAF como a la DGAC para que nos den el informe de por qué motivo este año nuevamente, a pesar del problema que tenemos, no se implementa esto con las razones técnicas. ¿Tengo el acuerdo? Ok. Director, termina nomás. Bueno, y en base a eso, claro, esto tal como decía que nuestro objetivo es de aquí a un par de temporadas más contar con esta tecnología y también contar con este tipo de trabajo, porque decía, primero que todo, estos aviones o estos helicópteros que trabajan con visión nocturna, tenemos que hacer un levantamiento topográfico de todo el sector
porque precisamente es distinto a cómo nosotros podemos trabajar durante el día. Por otro lado, también hay que hacer toda la identificación de los puestos donde se va a trabajar. También tenemos que establecer un puesto de comando para el trabajo y operación nocturna. Y eso implica, o sea, aparte dando respuesta a la diputada Beis, respecto a si nosotros tenemos operación nocturna, sí, tenemos 26 brigadas nocturnas programadas, en el cual en este minuto van 22, ¿ya? Pero es toda la dinámica y toda la puesta en trabajo para poder empezar a hacer este establecimiento como operatividad, ¿no es cierto? Y también para operativizar nuestro trabajo. Es un trabajo complejo, pero sí estamos trabajando en eso para sentar las bases y poder trabajar. Ahora, tal como se indicaba, hay 4 países a nivel mundial que tienen esta tecnología. A nosotros de verdad que nos encantaría trabajar con esto, pero sí que sea con el mínimo riesgo posible para tanto las aeronaves y también para la gente que está trabajando ahí en el terreno. Muchas gracias, señor director. Desgraciadamente ya nos pasamos 2 minutos del tiempo acordado y tenemos una comisión que sesiona aquí mismo y siempre nos vienen como a mirar un poco feo, así que habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.